tenemos la infección en las coyunturas, dolor intolerable, hematoma, lesiones en fase aguda, lesiones en la columna vertebral y sus luxaciones entre ellas. Muy bien. ¿Cuáles son las mediciones del rango de movimiento? Pues tenemos dos variantes. Tenemos rango de movimiento activo, que es que el paciente mueve la extremidad por sí solo, y tenemos entonces rango de movimiento pasivo, que el evaluador asista al paciente para entonces tratar de ponerle un poquito de más fuerza a la articulación y saber hasta dónde llega el movimiento de la articulación. Cuando hacemos rango de movimiento activo sigue siendo un movimiento, pero en cierta manera puede estar controlado por la fuerza que puede ejercer el paciente. Si no tiene funcionalidad, si le molesta, pues eso nos va a alterar entonces el rango de movimiento correcto o el que estructuralmente podemos llegar. Por eso es que se hacen las dos pruebas. Uno activo, que a la misma vez mide la funcionalidad del movimiento, y entonces el pasivo, que verifica el rango de movimiento estructural, hasta dónde la estructura me permite hacer un movimiento. Bueno, para tratar de llevar esto un poquito más allá y volvamos otra vez a tener una relación del por qué esto me va a ayudar en mi plan de intervención. Existe lo que se conoce como el end feel, ¿verdad? Es la sensación o el sentido por el cual el evaluador percibe que la articulación ha llegado a su rango de movimiento pasivo, en su máximo. Y todas las articulaciones tienen sus características, ¿sí? Como por ejemplo el tejido, el rango de movimiento blando y esponjoso, que es el número 1. Cuando uno hace el movimiento es paralizado por el contacto de tejidos blandos o tejido inerte de la articulación, por ejemplo la flexión de codo. Cuando yo hago la flexión de codo y lo voy a llevar a su rango de movimiento máximo pasivo, que el clínico o el evaluador está asistiendo en el movimiento, no se mueve más, no flexiona más porque puede haber un choque entre el bíceps y los flexores de muñeca, la articulación, ¿verdad?, de su parte interna tiene tejido blando que choca entre ellos y no me permite llevarlo más allá. Sin embargo, no es lo mismo, ¿verdad? Voy a brincar el ejemplo, pero en el mismo ejemplo del codo, si yo veo el tipo de Enfield fuerte, que es el número 3, cuando yo hago extensión de codo, ahí el radio y la ulna chocan con el húmero y de ahí no cede. De ahí no cede. Eso se supone que es fuerte. Extender el codo es un rango de movimiento, un Enfield fuerte. Si yo hago un rango de movimiento pasivo y se extiende demasiado, especialmente las féminas que tienen como que ese arco, pues ahí puede cambiar. Pero si no es una fémina o vemos que es demasiado excesivo, significa que el choque entre hueso y hueso no está siendo fuerte y que quizás no hay una rigidez en el área que permita que sea como debe ser. Pues entonces ya de antemano yo puedo verificar qué tipo de tejido es el que puede estar lastimado. Ven la importancia de hacer el Enfield, porque me va a describir la calidad del movimiento y si realmente está llegando donde tiene que llegar. Cumple con la expectativa de lo que debe ser el movimiento. Brinqué del 3, vuelvo al 2. Tenemos entonces el tipo de Enfield firme, que es músculo, ligamento o estiramiento de la cápsula, por ejemplo, la dorsiflexión con extensión de rodilla, es uno de ellos. Entonces, el cuarto, que es el vacío, el movimiento se paraliza con el dolor. Si yo no logro hacer el movimiento completo de flexión de codo y en vez de llegar, yo puedo llegar a 90 y un poquito más, 120, si solamente se queda en 90 y no puedo hacer un poquito de más flexión, pues hay algo estructural ahí que me está restringiendo el movimiento, pues entonces sé que ahí hay un movimiento vacío o trato de hacer el movimiento y la persona no lo puede hacer. Pues eso se considera como un Enfield vacío, aunque realmente sabemos que basado en el ejemplo que le di de la flexión de codo, se supone que se comporte como un Enfield blando y esponjoso. Otras pruebas alternativas que podemos hacer mediante la medida del rango de movimiento es pruebas de movilidad articular y pruebas de flexibilidad. Existen la articulación se mueve de dos maneras. Hay un movimiento general, que es lo que se conoce como el rango de movimiento. Las articulaciones internamente tienen una movilidad articular. Las estructuras se deslizan unas sobre otras o se mueven de manera pequeña, en forma micro. Y eso se conoce como movilidad articular. La calidad de la movilidad articular, en cierta manera, siempre va
a afectar el movimiento del rango de movimiento, del arco de movimiento. Puede ser posible que en mi rango de movimiento general se vea afectado por una problemática de la movilidad articular. Así que nosotros también podemos medir esta movilidad articular para ver si hay algún tipo de restricción o un movimiento excesivo. De ahí entonces que se parte a lo que se conoce como hipermovilidad o hipomovilidad. Muy bien. Hipermovilidad es una movilidad articular excesiva. Se desliza demasiado. Esos movimientos pequeños dentro de la articulación son excesivos, son muy amplios, se mueven mucho. Por el contrario, la hipomovilidad es ese movimiento articular de forma reducida. Pruebas de fuerza, método utilizado para examinar la fuerza de los movimientos y los músculos específicos que ejercen unas funciones entre una articulación. No se debe realizar cuando el paciente no puede realizar el rango de movimiento activo. Si no lo puede hacer, no hay necesidad de hacer una prueba de fuerza porque si ni siquiera puede moverlo en contra de la gravedad, hacerle una resistencia extra no es necesario, ni tampoco en sospecha de fractura. ¿Bien? Hay dos métodos para realizar las pruebas de fuerza. Tenemos las pruebas de fuerza manuales, que se conocen también en inglés como el manual muscle testing, y entonces tenemos el rango de movimiento resistivo, que parece igual a lo que es el rango de movimiento que hemos presentado y pudiese ser considerado como un tipo de rango de movimiento, pero en este caso lo vamos a incluir en las pruebas de fuerza porque es el movimiento pero con una resistencia externa que nosotros somos los que le ponemos esa resistencia. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Es bien importante que lo notemos, que lo tengamos claro. Las pruebas de fuerza manuales, o ponemos muscle testing, se hacen por medio de una contracción isométrica, a diferencia del rango de movimiento, que la resistencia es en el movimiento. Nosotros le vamos a pedir que haga el movimiento completo, pero durante el transcurso del movimiento nosotros siempre vamos a tener ese factor de la fuerza externa para verificar si puede hacer el movimiento con fuerza. Si podemos entender eso, de antemano podemos pensar que las pruebas de fuerza manuales son específicas a unas estructuras y el rango de movimiento me ayuda a medir la fuerza de manera funcional. Aquí tenemos lo que se conoce como la escala numérica de las pruebas de fuerza manual. Esta escala es nueva. Antes solamente tenía 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Ahora lo amplía un poquito más. ¿Y por qué es bien bueno que se amplíe? El tener estas pruebas o esta escala numérica me ayuda mucho más a establecer los parámetros y las progresiones. Por ejemplo, vamos desde arriba. Yo hago una prueba de fuerza y él comienza a hacer su prueba y yo noto que su resistencia es normal y hace una resistencia máxima. Que yo le pongo mucha resistencia y el atleta me lo aguanta completo, sin problema. Y dice que no tiene dolor y no hay problema. Pues eso se clasifica como un 5 de 5. 4 más, completa el rango de movimiento contra la gravedad con casi total resistencia. Mi resistencia es casi total. 4 normal, rango de movimiento completo contra la gravedad, resistencia moderada. 4 menos, rango de movimiento completo contra la gravedad, resistencia leve. ¿Ves? Y así sucesivamente. No nos vamos a aprender todas ahora. Pero ahí la tienen para que vayan repasando. Porque es importante y es más fácil esta escala. Porque me permite establecer los parámetros de cuándo lo debo progresar. Vean la pobre. Escala numérica, la 2 normal. Y dice que el rango de movimiento es completo, con la gravedad eliminada. Si yo estoy trabajando un hombro, una rehabilitación de hombro, y esta persona, vamos a poner que viene de una cirugía, ¿verdad? Yo quiero saber cuándo yo voy a ir progresando el rango de movimiento y cuándo le voy a poder ir poniendo peso al movimiento. Hay dos maneras, tiene dos vertientes. Hacer el movimiento en contra de la gravedad y hacer el movimiento a favor de la gravedad. A favor de la gravedad, yo posiciono al paciente de una manera que la gravedad no le pone, la misma gravedad no crea resistencia al movimiento. Si yo uso el ejemplo del hombro,
y hago flexión, yo estoy parado y hago flexión de hombro, mi movimiento es en contra de la gravedad. Recordemos que la gravedad, pues, obviamente, es una fuerza natural que crea una fuerza desde arriba hacia abajo, hacia el suelo. Pues hacer flexión de forma normal, mientras estoy parado, eso es un movimiento en contra de la gravedad. Para eliminar la gravedad, yo lo que puedo hacer es acostarlo de lado. Y ahí el movimiento es de lado y no en contra de la fuerza de gravedad. Especiales, pruebas ortopédicas que son diseñadas para verificar la integridad de la estructura anatómica. Esto lo van a ir aprendiendo exactamente cuáles son. En el laboratorio se van a practicar. En la parte de la etiología, en el curso, la parte teórica, pues aunque no digan exactamente cómo se hace, pero sí mencionan que la prueba debe ser específica para medir una estructura que se están evaluando. Estas pruebas nos ayudan a determinar una impresión diagnóstica y pueden revelar detalles como dolor, inestabilidad, rigidez y síntomas neurológicos. Estas pruebas se hacen para poder confirmar o descartar todos los hallazgos que tú debes haber obtenido en la evaluación. De hecho, muchas pruebas se enseñan, pero la ciencia y la evidencia científica menciona que no todas son muy buenas para establecer una impresión diagnóstica, que estos resultados deben ser analizados en conjunto con todo lo que hemos discutido durante toda la mañana. Así que las vamos a aprender, las vas a conocer, se las vamos a enseñar cómo se hacen, cómo se debe sentir, pero es otra parte que debe ser integrada, no exclusiva y solamente lo que deben hacer en una evaluación. Muy bien, estas pruebas revelan detalles como dolor, inestabilidad, rigidez y síntomas neurológicos. Pruebas de propriocepción, algo nuevo, incluido en la evaluación. Examina la propriocepción. La propriocepción es el sentido de balance, cómo una estructura puede tener ese sentido de mantener un balance y estabilidad en la articulación. Nos brindan información sobre el estado de funcionalidad de la articulación que se está siendo evaluada y se mide con la aplicación de pruebas de balance o pruebas de coordinación. Esto es una prueba de Y, se llama la prueba de Y de balance para tobillo, y también se puede utilizar para pierna baja, pero es un poquito más específica. Y por último, la examinación neurológica. Estas pruebas son importantes para medir la funcionalidad del sistema del nervioso central y periferal. Se examinan los dermatomas, los miotomas y los reflejos neurológicos, del material de las sensaciones, que pueda sentir algo agudo, superficial, las temperaturas. Y los miotomas, pues, son los que la parte nerviosa que trabaja más con la función, con la parte motora en los músculos y en los movimientos. Y los reflejos neurológicos que nos dejan saber si hay alguna disfuncionalidad entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periferal, importante para determinar si el paciente en algún momento necesita ser referido para que sea evaluado de manera más exploratoria, más seria, y identificar esos rasgos para que no sea un problema, o identificar algunos factores que están siendo parte de esa disfuncionalidad.